Buenas a todos, soy Alberto Ibañez de Punto Racing y en el vídeo de hoy os voy a enseñar que hoy estoy muy bien acompañado. La gama RTR de Honor, de las versiones Nitro del X3 GT. Aquí está la versión RTR lista para correr, ¿vale? Con motor, con emisora, todo listo. Y aquí tenemos la versión montada al 80%, que no lleva ni motor ni electrónica, ¿vale? Os explicaré por qué creo que esta es una opción muy interesante también. Incluso para mi gusto, más que esta, pero si te estás iniciando, no tienes nada, es más recomendable empezar por aquí, con esto se aprende, y en todo caso, si alguien quiere cambiarse de marca o quiere probar algo nuevo, esta versión también es muy interesante. Vamos al lío, vamos a abrir, vamos a empezar por la versión RTR, os enseño todo lo que trae y luego ya pasamos a esta versión, que viene a ser lo mismo, pero os explicaré unas cositas que creo que son muy interesantes. Aquí ya viene todo. Pegatinas, instrucciones, ruedas montadas, ¿vale? Estas ruedas son de goma. Bueno, no servirán para competir, sí que servirán para, bueno, para dar unas vueltas, para probar, incluso para hacer el rodaje, también es una buena opción. O incluso por el dibujo que tiene, igual hasta para alguna carrera así con agua, que tiene un buen dibujo. Emisora 2,4, en principio ya estará vinculada y todo regulado. Es una emisora muy básica, podremos hacer los ajustes de dirección y de gas simplemente para no llegar al tope de los servos, lo cual pues nos podría estropear los servos en este caso. Tacto no está mal, se nota que es una emisora sencillita, ¿vale? Tenemos aquí también las regulaciones para trimar. Funciona con 4 pilas AA, suficiente. Tenemos aquí, bueno, conjunto de plásticos, lo que sería soportes de carrocería. Tenemos también para servos, si necesitamos. Sí, ajustes de carrocería, algún tirante, algo de tornillería. Nos viene una llave de diferentes medidas, sobre todo para los tirantes, llave de ruedas, unas llaves Allen. Aquí tenemos el alerón, que es para recortar, ¿vale? En negro. Carrocería de GT, de Honor. Viene con este plástico, pero luego aparte tiene el film también transparente que lo acabaremos de quitar para que esté todo correcto. Una carrocería así, bueno, chulilla, deportiva. Tenemos que probarla, yo esta carrocería no la he probado nunca. Pero bueno, viene ya pintada con sus cristales transparentes. Y ya tenemos el coche. Bueno, viene todo montado. Nos viene el servo de 15 kilos en la dirección. Tenemos aquí otro servo que no sé cuántos kilos es en el gas. 6 kilos. Se supone que son waterproof. Tiene ahí unas marquitas. El motor es un motor 28 de Honor. En teoría es un motor Force con tirador. Nos viene ya con nuestro filtro aire de pista, cambio de 2 velocidades. El módulo del cambio de marchas de los engranajes es módulo 1, ¿vale? En el GTS es módulo 08, pero bueno, el módulo 1 es el mismo que, por ejemplo, usamos en el Mugen y se ha estado usando hasta ahora y va perfecto, o sea que no hay ningún problema. El cambio de marchas, lo que es mazas y todo eso, es el mismo que el GTS. Nos viene solo con un freno de disco, ¿vale? Es un freno de disco de fibra. Las pastillas son simplemente las planchas metálicas. A mí generalmente este freno de fibra no me gusta mucho, pero solo viene con uno, ¿vale? Son las mismas bancadas que vienen con el GTS. En general, todos los plásticos es el mismo que el GTS, ¿vale? Las bancadas son las mismas.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi coche prefiero tener... Yo llevo un freno también, aunque vienen dos. Pero yo prefiero tener el freno detrás para alejar la zona de calor del one way, ¿vale? Pero bueno, eso ya es algo bastante opcional. ¿Qué más a destacar? Bueno, el depósito de 150, igual. Y todos los componentes, ¿vale? Excepto mariposas, que en este caso son... Bueno, son mariposas, a ver, son mariposas grandes de 4 milímetros de aluminio, o sea que no hay problema. En el GTS, si no recuerdo mal, vienen de carbono, o las que tengo yo son de carbono. Las manguetas traseras aquí son de plástico, en el GTS son metálicas. Portamanguetas también son de plástico, pero en general todo es lo mismo, ¿vale? La única diferencia así más grande sería en la calidad de los aluminios, ¿vale? Por ejemplo, el chasis, que también está igual de trabajado que el del GTS, pero supuestamente el del GTS es de una calidad un poco superior. Lo que es geometría, ¿vale? Es igual que el GTS también. La única diferencia está en los amortiguadores traseros, ¿vale? Los amortiguadores traseros, esta mariposa es diferente, este amortiguador es más largo, ¿vale? Sin embargo, en el GTS son iguales. Otra cosa igual en el GTS son las homocinéticas delanteras, por ejemplo, son las mismas que el GTS, sin embargo, la trasera es el típico cardan, ¿vale? Pero que en principio puede hacer un buen uso, no hay ningún problema. Lo que sí que es interesante que delante sí que sean más homocinéticas, precisamente porque como tenemos la dirección, todo va a ir mucho más suave. Detrás realmente no es tan importante, pero que sepáis que todas las opciones que tiene el GTS se pueden ir incorporando en este coche. O sea que es una versión totalmente evolucionable. Más económica, en el sentido de que porque viene con motor y viene listo para correr, pero lo podemos evolucionar igual que el GTS. Un escape sencillo, sí que es de aluminio, todo bien, pero por ejemplo no tenemos Masterfix aquí. Lo probaremos, pero bueno, son cositas que se pueden ir evolucionando poco a poco. Sin alargarnos mucho más, ¿vale? Para que no sea un vídeo súper largo, vamos a abrir el Honor, el que viene al 80% montado. En este caso nos encontramos lo mismo, pegatinas, tubito antena, por un lado. Este es un coche en kit, pero montado, ¿vale? El RTR en kit, ¿vale? Y una de las cosas que también que nos trae, que es interesante, es que nos viene también el escape. Normalmente esto es algo que no incluyen los coches en kit, supuestamente. Tampoco incluye las ruedas, filtro de aire, embrague, como podéis ver aquí, a ver si se ve bien, el embrague de 3 patas, típico de TT, con mazas, las mazas son de carbono. Kit de herramientas. Aquí tendríamos todo lo que es bandeja de radio, ¿vale? Aquí lo mismo que en el otro, tornillería, los postes de carrocería, algunos recambios de tirantes, clips, las llantas, neumáticos y mus, que en este caso, bueno, vienen sin pegar, carrocería y alerón transparentes, y aquí tenemos el coche. Como veis, es el mismo coche, ¿vale? Es exactamente lo mismo y las diferencias son pues que no lleva motor, no lleva la electrónica, pero el resto del coche está totalmente montado, ¿vale? Y listo para correr. Con esto tenemos dos opciones muy buenas. Tenemos por un lado la opción RTR, no tenemos que hacer nada, simplemente le hacemos rodaje al motor y a correr. Y por este lado tenemos una opción muy buena, bajo mi punto de vista, que es que, claro, si tú vas a usar el coche directamente para competir, este motor no va a estar a la altura, este escape tampoco, los servos tampoco son ninguna maravilla, ¿vale? Incluso la radio, la emisora, probablemente tú ya tengas una mejor o te quieras comprar una mejor. Claro, tenemos esta opción que no la dan los fabricantes, por lo menos que yo sepa, muchos fabricantes no la tienen. Yo que yo sepa,
un coche RTR sin motor, sin electrónica, que abarata mucho el coche. Nos queda el chasis, ¿vale? Al cual le podemos incorporar nosotros ya un motor, pues por ejemplo para competición, unos servos buenos, una emisora, tu emisora. Es que incluso si te quieres cambiar de marca, ¿no? Tú ya tienes tu coche, me lo invento, por ejemplo, un Mugen, y te quieres pasar a Honor y te quieres pasar de una manera económica, ostras, pues esta opción es muy buena. Te compras el chasis del RTR al 80% montado y le pones ya tu motor, te le pones tu electrónica, pum pum, y a correr. Otra opción es que, por ejemplo, aquí en Cataluña, en el circuito de Sardañola, se hace un campeonato que es de GT, en los cuales usan un motor en concreto de 3 transfers. Entonces, claro, si te coges esto, ya sabes que este motor no te vale, pero si te coges este, pues ya te compras ese motor, le pones tus servos y tal, y ostras, es una opción muy económica a tener en cuenta para poder competir. Entonces, bueno, tengo que dar las gracias a Honor por haberme enviado este coche. Este coche me lo han enviado ellos totalmente gratuito, el RTR. ¿Para qué? Para que lo pueda probar, para que os pueda contar, bueno, cómo es, todo lo que lleva, compararlo con el GTS. Haré un vídeo, ¿vale? Comparando este con el GTS y viendo cuánto hay que gastarse de dinero para evolucionarlo hasta el nivel del GTS. Así os podéis hacer una idea de decir, ostras, mira, pues yo necesito esto, tal, tal, ¿qué necesito cambiar? Y bueno, ya está. Este coche es posible que lo metan en alguna carrera también, le cambiaré el motor. Pero bueno, así podemos probar una carrera con el RTR, a ver hasta qué nivel está para competir y bueno, y veremos a ver qué tal. Y este cochecito de aquí, que sepáis que en breve, no sé cuándo, pero en breve, esto lo voy a sortear, ¿vale? Entre toda la gente que ya os diré cómo hacerlo, cómo lo haremos. Pero este coche lo he cogido para poderlo sortear, ¿vale? Por esos 1000 suscriptores ya en YouTube. Que a mí eso no me da de comer, pero bueno, un detalle, ¿vale? Por llegar a esos 1000. O sea, imaginaros si llegamos a 100.000 o a 1.000.000, vamos. Bueno, total, que muchas gracias. Este coche lo sortearemos. Ya haré el sorteo, ya lo anunciaré. De momento quiero investigarlo un poquito más. No lo voy a usar, ¿vale? Quien lo reciba será totalmente nuevo, tal como lo veis. Pero bueno, dejadme tenerlo unos días, ¿vale? Y bueno, y listo. Espero que os haya gustado estos dos coches, estas dos opciones, ¿vale? Que nos ofrece Honor. Y ya está. Próximo vídeo seguramente pues ya pondremos haremos un rodaje, lo pondremos en pista y haremos el vídeo comparativo con el GTS. Y bueno, y sacaremos algunos tiempos y algunos datos muy interesantes para ver qué tal. Así que bueno, espero que os haya gustado. Un saludito a todos. Chao, chao.